Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Nos encontramos en este Shabbat Chol HaMoed de este año 5780. Le llamamos a este Shabbat Chol HaMoed porque es el Shabbat en medio de la festividad de Pesach. Es muy importante, hermanos, mencionarles que cuando ocurren las fiestas de Pesach y las fiestas de Sukkot, que son fiestas que se celebran por 7 días, nosotros no tenemos lectura específica de Parashot o de las porciones que han sido divididas desde tiempos de Esdras y Nehemías. Es decir que este sábado nosotros no vamos a tener una continuidad en las porciones semanales. Hay una pausa en este Shabbat, ¿sí? Cada día de la festividad tiene una lectura en específico, y en el día de hoy, que corresponde al tercer día de la festividad de Pesach, las lecturas son Éxodo 13 del 1 al 6, el Salmo es el Salmo 78 y la lectura del Brit Hadashah es Marcos 14, 12 al 16. Voy a dar lectura, hermanos, a el texto que corresponde al día de hoy, y de ello vamos a comentar un poco. Es muy importante esta lectura de hoy porque nos hace alusión a lo que estamos celebrando en esta semana, que son las fiestas de las Matzot o la fiesta de panes sin levadura. El texto se encuentra en Éxodo 13, versículo 1 al 6. Adonai habló a Moshe diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moshe dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando Adonai te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Adonai. Bien, hermanos, estamos en medio de la fiesta de Pesach, una fiesta que ha tenido una característica muy peculiar en este año 5780, en medio de una pandemia mundial que estamos viviendo, el coronavirus. Y ciertamente, hermanos, en medio de esta situación del COVID-19, no solamente aquí en Panamá, sino también en el mundo entero e inclusive en Israel, tuvimos que celebrar la Pascua tal como fue en los tiempos del éxodo de Egipto. Estando en casa, celebramos pues el Seder, cada uno en nuestros hogares, y pues como mencionan los rabinos en la actualidad, tanto judíos como mesiánicos, vemos allí por decirlo así, un llamado de atención del Señor, no solamente a los creyentes, sino también a la humanidad. Es muy interesante, hermanos, esta semana, y quería comentarles esto un poco, de que en medio de esta situación en la que estamos viviendo, muchos son los que se han acercado, no solamente que yo he escuchado, sino que también se han acercado a mi persona, a preguntar un poco más acerca de la Pascua de este año. Muchos creyentes cristianos inclusive hablaban un poco acerca de la importancia de celebrar la Pascua en este año 5780.
Y quiere decir entonces que está dentro del pensamiento de los creyentes en Jesús, en Yeshua, esa relevancia de Israel dentro del plan de Dios. Y es muy importante, hermanos, que podamos entender el contexto de esta Pascua en medio de todas las situaciones que vivimos, porque eso nos ayudará a entender también todo el plan de salvación, entender un poco más los eventos que están sucediendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo para acá, que hemos tenido, hace alrededor de unos 5 años para acá, que hemos estado viendo cómo a través de las situaciones, ya sea sociales, políticas, económicas y a nivel del climático, pues el Señor está también llamando la atención a la humanidad, ¿sí? En el día de hoy, la porción que corresponde nos habla acerca de la consagración del primogénito, pero inmediatamente a esa consagración del primogénito, hermanos, que está ligada a la última de las plagas. Recordemos que la última plaga es la plaga del ángel de la muerte, que pues mató a los primogénitos egipcios, y en base a ello pues el Señor pide a Moisés para que le anuncie a todo el pueblo de Israel que así como él pues tomó juicio sobre los primogénitos, de la misma manera el pueblo de Israel tiene que de alguna manera pues tener un precio, por decirlo así, en cuanto a esta obra de salvación del Señor. ¿Y en qué consiste ese precio? ¿No? Es un precio de consagración, de dedicación al Señor. Y por eso es que el Señor habla de una dedicación del primogénito, no solamente del ser humano, sino también de los animales. Todo aquel que abra la matriz debe ser dedicado al Señor. Un mandato para todo Israel, ¿sí? Pero inmediatamente a ese evento, a esa situación que menciona el Señor, Moisés continúa hablando acerca de el memorial de esta festividad de Pesaj. Sí, nosotros sabemos que la palabra Pesaj viene de la raíz Pasaj, que significa saltar, ¿no? El ángel de la muerte pues no entró a las casas en las cuales se había sido colocado la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Y pues ese memorial, como menciona el propio Moisés, debe ser un memorial que, además de ser perpetuo, como es mencionado en el capítulo anterior, es un memorial que se va a empezar a celebrar una vez que el Señor introduzca a Israel en la tierra, ¿verdad? En la tierra de Canaán. Pero hay unas características que el Señor resalta, le resalta a Moisés para que le transmita a los israelitas. Y es que la salida de Egipto tiene una connotación no solamente física, sino también espiritual. El versículo 3 menciona lo siguiente: tened memoria de este día, nunca se olviden de este día, ¿sí? Y es curioso que el pueblo judío, cada Shabbat nosotros recordamos el éxodo de Egipto. Cada vez que nosotros hacemos Kiddush, nosotros decimos esta frase: Seher Litziat Mitzrayim, y en recuerdo del éxodo de Egipto. Toda nuestra vida gira en torno a
el recuerdo del éxodo de Egipto. El Señor dice, tengan memoria de este día. Nunca se olviden de este día, en el cual salieron de la esclavitud a la libertad. Y entendida esta libertad desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista, vamos a decirlo así, muy secular, porque hoy en día la gente quiere ser libre, y hoy se habla de muchas libertades. Hay mucha gente que hoy en día, en medio de esta situación, esta pandemia, pues sufre, por decirlo así, el encierro, ¿no? Y realmente, hermanos, en este momento habría que preguntarnos qué el Señor está haciendo con nosotros, cómo nos está puliendo a la humanidad. Porque el hombre ha tenido una vida en los últimos años, por decirlo así, ya empezada la edad contemporánea y la posmodernidad, como algunos le llaman, de libertad que se ha convertido en libertinaje. Y hoy en día, cuando vemos toda una situación de un mundo que ha cambiado por completo, un mundo en el cual pues ya no hay la movilidad, ya no hay ese, por decirlo así, sentido del hombre de decidir por sí mismo, y no solamente eso, hermanos, sino también el hecho de la libertad de escoger, de elegir lo que él quiere, y hoy se ve limitado en medio de situaciones no solamente de movimiento físico, de un lugar al otro, como vivimos en esta cuarentena, sino también en medio de las limitaciones económicas, también en situaciones de salud en las que estamos viviendo. El hombre se siente en este momento cuando son colocadas reglas para mantener esta situación en control, se siente ahogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cuesta la limitación, le cuesta el cerco que es colocado. Y es propio del ser humano, ¿sí? Sin embargo, hermanos, volviendo a nuestro punto, el Señor nos recuerda que no debemos olvidar la salida de Egipto. Hay una cosa muy importante, hermanos, ¿sí? Nosotros hemos visto que una de las cosas que hemos venido estudiando durante estos años es que la redención del Señor, como lo mencionan los profetas, como lo menciona el propio Yeshua, y nos menciona también el libro de Apocalipsis, y no solamente ellos, la tradición judía también, que el proceso de la redención es un proceso que, si bien es cierto, culmina de una manera muy poderosa para restablecer el reino de Dios, también es un proceso que cuesta, es un proceso que trae hasta cierto punto un tipo de aflicción, ¿sí? Eso es visto en los libros de los profetas, es visto en las palabras del propio Yeshua, e inclusive en el Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, muchas veces las personas les cuesta
pasar por tiempos de aflicción, por tiempos de sufrimiento, inclusive la propia redención a través del Mesías Yeshua. El Mesías tuvo que pasar el periodo que en el cristianismo se le llama su pasión y muerte, para luego llegar a la resurrección. Entonces, el Señor nos recuerda en este pasaje de hoy y nos dice: recuerda que saliste de Egipto, de la casa de servidumbre. Recuerda que saliste de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuando nosotros analizamos la historia de la salida de Egipto, vemos que para poder alcanzar ese objetivo de salir de la esclavitud, muchas cosas acontecieron antes. Situaciones desde el punto de vista de presión por parte del faraón y su corte. Vemos allí cómo el faraón dice que oprimió a los israelitas mucho más cuando Moisés fue a hablar con él. Moisés y Aarón fueron a conversar con él sobre la salida de Egipto. Y no solamente eso, sino que también, aunado a ello, el pueblo pudo vivenciar, ver con sus ojos una serie de plagas que el Señor envía a Egipto. Y es a través de esas plagas que el Señor nos sacó con brazo fuerte y extendido. No por nuestra fuerza, no por nuestro mérito, sino por su brazo fuerte y extendido. Y es curioso que el texto de hoy sigue diciendo que por todas esas cosas no debemos comer hametz. Por todas estas cosas, porque no lo merecíamos, no debemos ser arrogantes, como explicábamos la semana pasada, porque ese es el significado del hametz, sino que debemos ser, hermanos, debemos ser humildes. El Señor nos recuerda que en este mes de Nisan, en este mes de Aviv, salimos de Egipto. Y el verso 6 dice que por 7 días debemos comer pan sin levadura para recordar, hermanos, todo este proceso de la redención del Señor a través de sus hechos poderosos, a través de todas estas plagas que Él envió, y que en la última plaga pues hubo nuestra liberación. Pero debemos comerlo, debemos comer estos 7 días, pan sin levadura, el pan de la aflicción. Es curioso, ¿no? En el judaísmo nosotros le llamamos al pan sin levadura, al pan de la aflicción, el pan del pobre, del necesitado. No con ostentación, sino con humildad. Cada una de estas cosas, hermanos, que nos enseña la fiesta de Pesaj, nos lleva hacia todo lo que vivimos en nuestra vida personal, porque Pesaj nos habla de el ser libres de la esclavitud del pecado, pero no solamente a un nivel
como nación, como pueblo judío, como dice el texto de hoy, que debemos tener memoria y recuerdo de esta salida, sino que también tomarlo para nosotros como individuos a través de la obra del Señor Yeshua, pero también en el futuro, para la instauración del reino de Dios. Pesaj guarda una relación muy especial, hermanos, con el final de los tiempos, con el día del Señor. Como es llamado por los profetas Yom Adonai, el día del Señor. Mañana vamos a ver un poco acerca de ese tema, de la relación de Pesaj con el día del Señor. Les invitamos a escuchar el estudio del día de mañana. Pero yo quisiera que pudiésemos ver cómo la Pascua, en ese contexto del recuerdo del Éxodo, que el Señor nos sacó con brazo fuerte y extendido, y que deberíamos recordar esta festividad una vez que entráramos a la tierra prometida, una vez que es interesante que el Señor dice, no deben olvidar esta celebración, y van a empezar a celebrarla cuando ya estén asentados en la tierra, tengan tranquilidad, para que nunca se olviden de ser humildes y de ser agradecidos con aquello que el Señor nos ha dado, introduciéndonos en la tierra, porque siempre la tendencia humana es que cuando las cosas van bien, el hombre se olvida de Dios. Y no solamente Israel, como es mencionado en la historia bíblica, sino que como humanidad existe esa tendencia. El profeta Jeremías habla acerca de la relación de esta Pascua, de la Pascua del Señor, con una última Pascua. Hay una relación con el día final. Y aquí es muy importante, hermanos, entender la visión de los profetas. Recordemos que uno de los ideales mesiánicos en la historia de Israel es el reinado de David. Y una vez que termina el reinado de David, comienza el reinado de Salomón, y luego cuando Salomón se desvía del camino del Señor, pues a su muerte sus hijos dividen el reino, y al darse esa división y luego la dispersión en el reino del norte y posteriormente al reino del sur, en el 586 antes de la era común, el reino del norte en el 722 antes de la era común, existe un ideal de retornar a los días de David. Y es aquí, hermanos, donde se empieza a, vamos a decirlo así, a estructurar de una manera ya sistematizada la idea del Mesías y de la era mesiánica en los profetas. Los profetas nos hablan, hermanos, no solamente de palabras que tienen que ver con el futuro de Israel, sino que nos hablan principalmente de lo que nosotros conocemos en griego como escatología. Escatos significa final. ¿Y en qué consiste esa escatología, hermanos? Consiste en presentar todos los sucesos de la historia de Israel, el proceso que se va a dar de esa redención. Pero si usted nota, esa escatología guarda mucha relación, hermanos, con el éxodo de Egipto. Es interesante cómo los profetas
unen esta visión del futuro de Israel, de la esclavitud en la que se está viviendo en el exilio, a la libertad, con un patrón muy específico y muy parecido al éxodo de Egipto. Ahora entendemos por qué siempre decimos nosotros Zechar Letziat Mitzrayim en recuerdo del éxodo de Egipto. Porque la base de la escatología judía, hermanos, se encuentra en el éxodo de Egipto. La llave para entender toda escatología judía se encuentra en esa historia, en ese pasaje de el libro de Éxodo, del libro de Shemot. Y es curioso la interpretación que cada uno de los profetas menciona acerca de ese día del Señor. Un día en el cual Él con brazo fuerte y extendido nos sacará. Los rabinos dicen, ya lo hemos mencionado, que uno de los problemas de Israel es que cuando después de la hambruna de Yosef, en los tiempos de Yosef, ¿se acuerdan? Israel empezó a tomar una cierta comodidad en Mitzrayim, en Egipto. Y en medio de esa comodidad empezó a adoptar algún tipo de, vamos a decirlo así, de prácticas y asimilarse y olvidarse un poco de las cosas que habían sucedido. Y es allí donde Israel empieza a sentirse tan cómodo en Egipto que no hay en ningún momento ningún indicio, hermanos, y usted lo puede ver en el texto de Éxodo, de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, de regresar a Canaán, a la tierra que había sido dada a nuestros padres. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Dios provoca una situación. Dios, que está en control de todas las cosas, permite que una situación se dé. Dice el texto que se levantó un faraón que no reconoció, no fue agradecido con lo que hizo Yosef. Y es curioso que el texto habla desde el punto de vista hebreo, no es que sea un nuevo faraón, es que el faraón, y no solamente su corte, empezó a olvidar las bondades que Dios les había proveído a Egipto a través del gobierno de José y de haber ayudado a Egipto en los años de hambruna. Y entonces dice que Dios permite que se propicie una situación en la cual empieza a surgir en ese faraón una preocupación de que los hijos de Israel se multipliquen, de que se conviertan en sus enemigos, los empiece a esclavizar. Todas estas cosas, hermanos, que están sucediendo alrededor de Israel, esa presión que se ve no solamente hermanos, en el Éxodo, sino que es trasladada al tiempo de los profetas, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo de los profetas, en el discurso de los profetas, esta opresión de los enemigos de Israel es producto del pecado, es producto de que el pueblo de Israel ha olvidado la humildad que debían tener. No siguieron las leyes que el Señor había determinado para Israel, el guardar los años sabáticos, el seguir la ley del Señor, el guardar la ayuda a los necesitados, al pobre, al huérfano, hacer justicia. Y todas estas cosas, como lo interpretan los profetas,
es el producto, o es la causa, disculpe, es la causa de que el Señor permita que estas naciones subyuguen a Israel. Son instrumentos de Dios. Sin embargo, en el plan divino, esto tiene un significado, ¿no? Es que Israel se mueva a arrepentimiento, que es el mensaje de los profetas, y que una vez realizado ese arrepentimiento, hermanos, después de esa opresión, Israel reconoce su pecado, se arrepiente, inmediatamente, hermanos, viene un juicio por parte de Dios hacia los opresores, y al final Israel sirve de ejemplo y luz para instaurar el reino de Dios, y es allí entonces donde la humanidad, como es mencionado en la escatología bíblica judía, la humanidad entonces sirve al único Dios. Ese es el final de esa escatología, de la escatología bíblica. Sin embargo, hermanos, ese proceso es mencionado de muchas maneras en los profetas. Y yo quisiera centrarme hoy en el texto de Jeremías, capítulo 16, versículo 14 al 21. En medio de este contexto de la Pascua. Dice el texto: no obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Está haciendo alusión a el éxodo de Egipto. Sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Es curioso que el profeta menciona específicamente el norte, haciendo alusión a la situación que ocurrió. No solamente el profeta está haciendo alusión a el reino del sur antes del exilio, sino también está haciendo alusión al reino del norte, que fue llevado en exilio por los asirios. Versículo 15, ¿verdad? Es lo que nos menciona. Vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo les envío, versículo 16, pescadores, dice Adonai, y los pescarán, y después enviaré cazadores, y los cazarán, por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. El profeta está hablando acerca de un juicio que llega realmente debido a la situación de el pecado, la situación de haberse apartado de la palabra del Señor. ¿Sí? Versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y sus abominaciones llenaron mi heredad. La causa
de que pescadores y cazadores, es decir, que la persecución llegue, que la angustia llegue, que la aflicción llegue, es la maldad, es la iniquidad, es el pecado por la cual la tierra se ha llenado. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, el verso 19 al 21, como parte del patrón escatológico, menciona una esperanza en medio de esa situación difícil. La única salvación, el único refugio en medio de esta aflicción, que es producto de la maldad y la iniquidad del pueblo, es el Señor. Por eso el profeta dice, recordemos, este es el contexto de antes de ser llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? El profeta dice que a pesar de todas estas aflicciones, de que el Señor va a enviar, porque esta profecía está dada para el exilio del reino del sur, ¿verdad? A pesar de que Dios envíe cazadores, que envíe pescadores, y que todo parezca tan sombrío, nuestra esperanza, nuestra fortaleza debe estar puesta en Adonai, que es nuestro refugio en el tiempo de aflicción. Así dice el versículo 19. En el tiempo de la aflicción. Y cuando coloquemos al Señor como refugio en el tiempo de la aflicción, esto servirá para que las naciones vean en Israel cómo el Señor puede librarnos de esta aflicción. Es allí donde menciona el versículo 19: a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Habrá un reconocimiento de que el único Dios, en ese final escatológico que menciona no solamente Jeremías aquí, también lo va a mencionar el propio Zacarías en el capítulo 14, de que vendrán días en que Adonai será uno y su nombre será uno. Las naciones adorarán al único Dios. Pero todo eso ocurrirá, hermanos, si ve el orden, cuando Israel ponga su confianza, su refugio, su fortaleza en el tiempo de la aflicción, en el Señor. Las naciones entonces posterior a ello vendrán y reconocerán la soberanía de Dios, y aquí entonces habrá la instauración del reino. Por tanto, he aquí les enseñaré, esta vez les haré conocer mi mano, mi poder, y sabrán que mi nombre es Adonai. Hermanos, estas palabras del profeta Jeremías cobran sentido hoy en medio de todo lo que vivimos, ¿sí? Y es que, como decíamos al inicio de estas palabras de reflexión, en medio de esta festividad de Pesaj, es que la libertad que nosotros recibimos para salir de Egipto, que representa el mundo y el pecado, a través del brazo fuerte y extendido del Señor, solo se da
en medio de un momento difícil, en medio de opresiones, en medio de situaciones, en medio de plagas que son mencionadas en el Éxodo de Egipto. Por eso cuando usted va a ver el panorama escatológico de los profetas, nos habla de sucesos previos a la instauración del reino de Dios. Y esos sucesos previos que los propios profetas llaman, hermanos, como lo llaman los dolores de parto del Mesías. Y usted ve en muchas ocasiones al profeta Amós, al profeta Malaquías, hablando del día grande y terrible de Adonai como un día de situaciones de aflicción. Al final de esa aflicción, pues está la esperanza de la instauración del reino de Dios. Y es por eso que una de las cosas que menciona el texto de hoy de Jeremías, de esa segunda Pascua, de ese momento en el cual el Señor nos reunirá a los judíos que estaban dispersos de las 12 tribus, porque es lo que dice el texto, ¿no? Va a llegar el día en el cual Él ya no se dirá más, vive Adonai que nos sacó de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que nos ha sacado de donde fuimos arrojados, del norte y de todos los lugares, para hacernos retornar a nuestra tierra. Todo lo que hoy vivimos, hermanos, es parte del proceso de la redención. Es parte del proceso de la instauración del reino. Pero la clave en medio, hermanos, de esta situación que está siendo difícil para la humanidad, se encuentra en el versículo 19. Oh Adonai, fortaleza mía y fuerza mía y mi refugio en el tiempo de la aflicción. Tú eres mi refugio en el tiempo de la aflicción. Busquemos al Señor mientras Él pueda, Él está cercano y mientras Él pueda ser hallado. Este debe ser un tiempo que verdaderamente la humanidad debe empezar a buscar al Señor. Como en efecto muchos lo han hecho. Algunos simplemente por miedo, otros porque verdaderamente han reconocido al Señor. Y hay otros que ni siquiera ven a Dios en medio de todo lo que está ocurriendo. De todo hay dentro de lo que vivimos hoy. Diversidad de pensamientos. Pero es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta que en medio de estas situaciones difíciles que vivimos, podamos entender que todo este plan de Dios, que todo esto que es mencionado en las Escrituras, tiene una razón. Y la razón es traer la redención, pero la redención únicamente ocurrirá cuando haya un cambio en el corazón. Cuando hay un cambio verdadero en nuestra vida. Y esta situación que vivimos hoy, hermanos, no solamente está moldeando a la humanidad, también está moldeando la vida del creyente. Esta mañana leía yo un material y dentro del medio cristiano
se agiliza mucho este pensamiento acerca de el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, de la teología de John Nelson Darby. Y leía una de los escritos, decía, es que ya estamos listos para ese arrebatamiento, porque solo los santos verán al Señor. Y cuando nosotros analizamos este argumento, de una manera muy superficial, hay una conexión con el texto bíblico. Ciertamente el libro de Hebreos menciona que sin santidad nadie verá al Señor. Y ciertamente el propio Pablo menciona que nosotros nos encontraremos con el Señor. Sin embargo, las situaciones en las cuales la teología del rapto secreto, que es la teología dispensacionalista, se sustenta y menciona el proceso de esta redención, es que la iglesia no va a sufrir la tribulación, no va a sufrir la aflicción, y que va a ser libre de ese momento difícil, y que solo los pecadores son llamados a sufrir este momento de la prueba, porque ya la iglesia no tiene que sufrir esta prueba. Y es aquí donde muchos quedan en confusión, porque hoy en día estamos viviendo una situación mundial que nos está afectando a todos y cada uno. Y cuando nosotros vemos las páginas de las Escrituras, nosotros vemos cómo se ve reflejadas las palabras de Yeshua, y no solamente de Yeshua, del Apocalipsis, que hablan acerca de qué situaciones económicas vendrán. Eso usted lo encuentra en los sellos del Apocalipsis, pestes, que es el cuarto sello. En fin, hay una serie de eventos que son mencionados por Juan, y el propio Yeshua también menciona los mismos eventos previos a la venida del Señor, ¿sí? Previos a la instauración del reino, porque el hecho del retorno del Mashiach no es el fin en sí. El fin en sí del retorno del Mesías es la instauración del reino de Dios en plenitud. Ese es el objetivo, ¿ok? Sin embargo, hermanos, la teología dispensacionalista menciona que los creyentes no van a sufrir, no van a ser afligidos, y que van a ser llevados antes de. Si nosotros nos vamos, hermanos, a la historia del Éxodo, vemos que el Señor nos libra en medio de esta aflicción de las plagas. Si nos vamos a la propia historia de Jeremías, un profeta escogido por Dios, que habla en nombre del Señor, y cuyo nivel de santidad, puedo decirlo así, es mucho más elevado que el nuestro. El propio Jeremías sufrió las consecuencias de ese exilio. Sufrió las consecuencias, es decir, nunca fue sacado de su historia real. Dios no se lo llevó para que no viera la aflicción. Jeremías experimentó el exilio, las cosas que él mismo mencionó
por orden de Adonai, Él mismo las experimentó. Y es por ello, hermanos, que quiero cerrar este mensaje con las palabras que vimos al inicio de este estudio. Y es que la Pascua es el memorial de la salida de Egipto, que volverá a suceder, sí, como dice el propio Jeremías, en un tiempo en el cual el Señor nos va a sacar de las tierras donde fuimos dispersos. Pero antes de que eso ocurra, antes de sacarnos de donde fuimos dispersos, para hacernos retornar a nuestra tierra, teniendo esto un significado no solamente físico, sino también espiritual, una transformación del corazón a través de un nuevo nacimiento. Para que ese final llegue, hermanos, para que todos podamos salir de Egipto, para que el Señor nos ayude a atravesar el mar y Él traiga juicio, así como trajo juicio sobre el faraón y su ejército. Antes de que todas esas cosas y esos sucesos se den, hay un tiempo intermedio, un tiempo de aflicción, un tiempo que nos permite a nosotros meditar, un tiempo que no es solamente, como muchos pensarán, este tiempo de meditación es para los que no creen, para los incrédulos. No, este tiempo es también un tiempo para vernos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos. Porque el Señor nos está puliendo en medio de una cuarentena. El Señor nos está probando como se prueba el oro. Y nos está colocando en medio de esta situación difícil para de ella salir fortalecidos en el nombre de Adonai. Si colocamos nuestra esperanza en Él y no en situaciones materiales, sino que nuestra esperanza y nuestro refugio estén puestos única y exclusivamente en Él. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: «Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio».